Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Esto es DTV. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos de recreo nosotros. Aparte que estamos con superposición de mira voces. la cámara, mira, es un programa serio. Mira cómo está tentada Benaí. No, Benaí está haciendo los deberes. Sí. No, está muy ocupada. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Tenemos mucho para compartir con ustedes. Esta semana, les digo, no me dio respiro. No. No, pero a mí, no sé ustedes, no, por el tema de la agenda parlamentaria, la sesión que dejó mucho para analizar, casi que ni nos vimos. No, efectivamente. Sí. Pero bueno. ¿Por dónde empezamos? Por saludar a la Benaí. Sí. ¿Cómo andas, Benito? Chicos, ¿Todo bien? Bueno, sí, la verdad, tuvimos sesión, tuvimos un día jueves con un cargado trabajo de comisiones y en el día de hoy vamos a tener también una comisión que va a estar funcionando a partir de las 15 horas que está vinculada a la niñez, a la familia y que preside la santacruceña Roxana Reyes. Va a estar participando la defensora de niños, niñas y adolescentes Marisa Graham porque el tema tiene que ver con los últimos datos del INDEC de la pobreza en la Argentina y este número, 56% de niños que viven en hogares pobres. Efectivamente, ese número, Melina, 56%, fue el número también presentado hoy por Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, en la reunión que tuvo con los representantes del Fondo Monetario, que le plantearon la posibilidad, si había, según Arroyo, alguna alternativa para hacer algún ajuste de tipo económico. Esto es, gastar menos, por ejemplo, en acción social. Se sabe que el Fondo Monetario que está en Buenos Aires te va a pedir un menor costo, por ejemplo, o menor gasto en materia de jubilaciones. Eso sí lo va a pedir. Pero Arroyo se dedicó hace un rato a explicar que no hay margen posible con el 56% de los chicos y adolescentes pobres para hacer algún tipo de ajuste. Estamos con eso y estamos en un ratito con el tema turismo y COVID, que están directamente ligados. Necesidad de turismo, pero mucho contagio en algunas provincias argentinas, señorita. Se viene un montón de información. Casi siempre, como ustedes habrán visto, los diputados están concentrados en este contexto tan particular que ha obligado especialmente determinadas miradas sobre algunas cuestiones. Pensaba en la Comisión de Niñez, Familia y Juventudes, a donde ya estructuralmente teníamos la mitad de la población infantil por debajo de la línea de la pobreza, pero en esta situación lamentablemente intensificada, la mirada también puesta en la posibilidad del retorno a clase, que es otra de las cuestiones que se están terminando de dirimir, muy en cuentagotas. Pero con una definición muy firme de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de que la semana que viene ya empiece, digamos... El martes, el secundario, efectivamente. Sí, los que están en los extremos, digamos, y que pueden entonces empezar a cerrar un ciclo con esta... análisis de la situación mediante el famoso semáforo que nosotros también habíamos contado que es tomado de otras políticas sanitarias, a donde no entiendan ustedes por verde, donde uno puede volver a una completa normalidad, sino que, bueno, se pueden dar aglomerados de hasta 10 alumnos, algunas clases van a ser con un máximo de 10 alumnos, algunas incluso en los patios. O sea, es una cuestión, la verdad, para seguir de cerca. Porque también en el medio están los sindicatos que tienen su propia postura y que en nuestro país además son muchísimos los sindicatos que regulan la actividad docente. Está el tema de también, por ejemplo, hoy habló el rector de la UBA, que también planteó un tema que se vincula a lo que pasa en colegios secundarios y primarios. Vos en las escuelas primarias, ponele que haya cercanía, ponele. En las escuelas públicas, no tanto en las privadas, pero en la universidad el 95% de los alumnos tiene que tomar transporte público. Si vos el transporte público hoy lo tenés por una cuestión de protección exclusivamente para trabajadores esenciales, ¿cómo haces alumno para ir a la universidad y cómo hace el docente para cumplir su lugar de trabajo? Eso todavía no está resuelto. Pero el tema de los sindicatos que hace alusión Meli, estuve hablando con un dirigente
de un sindicato docente, y él decía, va a influir mucho también el presupuesto 2021 que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, porque el tema es primero salarios, contemplar salarios, que también se están cerrando, había posibilidad de que se cierre la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, pero también por el tema de la infraestructura. Hay muchos colegios que ya tienen una infraestructura muy relegada, muy golpeada, y que teniendo en cuenta este contexto van a tener que invertir en el equipamiento sanitario para tener en cuenta el trabajo de desinfección que se estipula hacer cada media hora, cada cambio de turno, y bueno, y las cuestiones tal vez de barreras que se utilizan para no estar tan en contacto los chicos en estas aulas burbujas que se van a empezar a implementar, o al menos así se quiere. Entonces, el tema dinero también influye, y al menos del sector gremial hacen la observación y la ponen en ese sentido. Hay que decir que la vuelta, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sería obligatoria para los alumnos. Pero que esa cuestión abre otra polémica, ¿no? Porque te pone de bruces con otra realidad. Digo, una cosa es una familia donde realmente puede decidir qué es lo mejor, qué no es lo mejor, qué sucediera en caso hipotético que alguien de la familia resultara infectado. Pueden trabajar, no pueden trabajar. Caso contrario, ¿están con empleo? ¿Tienen la posibilidad de cuidar al chico o están sin empleo y entonces tienen que salir a buscar uno? Claro. Está todo realmente muy complicado y entreverado, ¿no? Y hay un tema, porque la verdad cuando vos escuchás eso y ves que los docentes son como remisos o que no aceptan la vuelta a clases presenciales, vos decís, che viejo, pero ¿por qué no van a trabajar? Es lo primero que aparece. Ahora, hay una explicación muy atinada de ellos, que también te dicen, y creo que es cierto, mira, nosotros de manera virtual trabajamos más que de manera presencial, porque vos de manera presencial vas a la escuela a las 8, a las 12 terminás y hasta mañana no te vuelvo a ver, Con las clases virtuales estás atendiendo padres y madres desde las 6 de la mañana que te hago una consulta porque me tengo que ir a trabajar hasta las 6 de la tarde. Para nosotros también es mejor volver a las presenciales, te dicen, totalmente. Y ni te cuento enseñar a los chicos a multiplicar, a veces por la virtualidad, no es lo mismo que lo presencial. Así que es un tema, yo creía la verdad, decía, no es que no quiero ir a trabajar, quiero algunas garantías que no tengo, te dicen. Sí, ahora en un ratito nos metemos con eso, también con otras cuestiones que están vinculadas a esa comisión, y otra que va a tener lugar hoy es la comisión de Cultura y Relaciones Exteriores, a donde se van a tratar algunos acuerdos de intercambio de intercambio cultural, uno con China y otro con Israel. Y por eso estamos en comunicación con el diputado Carnaghi, de Frente de Todos, que ya está ahí del otro lado, que bueno, nos va a contar un poco sobre esta actividad que se va a llevar adelante en la comisión. ¿Cómo le va? Buen día. Me parece que está muteado, diputado. Ahí corrijo. Perfecto. ¿Me escuchan? Bárbaro, muy bien. ¿Cómo anda? Perfecto, gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Aquí Me alegro. Cuéntenos qué actividad va a haber en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, hoy se hace en la comisión, ahí se aprueban convenios con la República de China, con la República de Israel, y también hay resoluciones en cuanto a la situación que hay en Armenia. Esa es la agenda de la reunión de hoy de Relaciones Exteriores. Yo me estoy incorporando a esta comisión, ingresé a la Cámara hace una semana. Claro, sí, conversamos con usted y de hecho le preguntábamos a qué comisiones iba a incorporarse, así que bueno, ahora también tenemos esa novedad. Vero. Sí, diputado, ¿qué tal? Vero Benaim nos saluda. Haciendo alusión a que recién se está incorporando en las comisiones, una incógnita al menos teníamos era si iba a quedar en el lugar que dejó Darío Martínez en la comisión de Secretaría, en la comisión de Energía, perdón. Estoy en la Comisión de Energía, pero no en el lugar. Darío Martínez venía presidiendo la comisión. Claro, era presidente, por eso. Bueno, hoy es de conocimiento público que es actual secretario de Energía de la Nación. Sí. Estoy en la comisión, pero no como presidente ni como secretario. Está bien. Bueno, sí. No, diputado, perdóneme, un tema que tiene que ver con otra cuestión, pero que es muy puntual en Neuquén. En Neuquén los datos hablaban de que ayer los propios médicos, representantes gremiales del sector sanitario, calificaban al estado de la provincia, particularmente a la capital, Neuquén, como situación de colapso. Le pregunto si usted tiene la misma información y segundo, ¿cómo se va a conciliar eso
con la necesidad de que empiece a moverse el turismo. Parecería como contradictorio. Muchos casos y por otro lado apertura. ¿Cómo se puede definir la situación, diputado? Neuquén está objetivamente colapsada, ¿sí? Hoy se ha generado desde el gobierno de la provincia para este fin de semana largo, puntualmente, restricciones vehiculares para que no haya circulación, salvo los trabajadores esenciales. Estamos hablando del conglomerado Neuquén, Plotier, Centenario, a esto sumamos Zapala, Cutralcó, Plaza Huíncul, Cenillosa, que son los lugares donde están más comprometidos por la circulación del virus. Hay una situación de colapso porque no hay más capacidad en el sistema de salud, ni en el público ni en el privado, con lo cual la situación es sumamente preocupante porque además, previendo un escenario que si esto sigue así, hoy estamos alrededor de 15.000 personas contagiadas, pero bueno, en un escenario de 20 días podemos estar en los 35.000 personas si sigue este aumento y el sistema de salud no tiene capacidad de dar respuesta. De distintos sectores están pidiendo puntualmente volver a fase 1. Ahora pregunto, pero pregunto, la pregunta... Claro, ¿cómo se concilia esto con la posibilidad de apertura de vuelos, por ejemplo? Es muy complicado, realmente muy complicado. Yo soy de San Martín de los Andes, obviamente es el principal centro turístico del Neuquén, colindante a atractivos turísticos como el Villa Langostura, Luminé, Moquehue, Villa Pegüeña, en el marco de los parques nacionales. Con lo cual hay una situación de mucha preocupación por esta situación del turismo, porque en este escenario vemos con mucha dificultad poder volver a la actividad. La actividad turística en el marco de la pandemia del COVID quizá va a ser una de las últimas en ponerse en marcha. El turismo tiene esta característica que para uno consumir el turismo, para el producto turístico, el consumidor se tiene que trasladar. Claro. Consumir para estar en un parque nacional y justamente lo primero que se vulnera o se corta razonablemente en función de la pandemia son los traslados. Es el primer elemento de contagio, con lo cual venimos obviamente de una temporada fracasada. Se hizo una experiencia de microrregiones. Perdón, con dos temporadas ya, en realidad. En realidad digo una porque la pandemia, a partir de marzo, la temporada del verano había sido exitosa en todo el país, pero bueno, también en la cordillera. Puedo decir la de invierno y el verano que viene, decís vos. Claro, porque en realidad también... Lo que digo es, venimos de enero y febrero fue muy bueno, diciembre, enero y febrero, y en marzo empezó la pandemia, con lo cual se perdió todo en invierno. Semana Santa. Pero estamos en un escenario de poder perder la próxima temporada de verano. Sí, y la provincia también de Neuquén, la verdad es que se convirtió en una provincia de turismo todo el año, donde ya, por supuesto que en la temporada de invierno uno lo que tiene es además de la cuestión turística, los estudiantes, que obviamente genera muchísimo movimiento y que lamentablemente este año ninguno ha podido tener su viaje de egresados. Ninguno va a poder egresar en términos de lo que todos conocemos que significa, lamentable y tristemente. Pero particularmente la provincia de Neuquén se ha vuelto fuerte en los últimos años en la primavera. Mucha gente que empieza a acercarse al sur para esa época del año cuando las temperaturas empiezan a ser un poquito más generosas y amigables, y ya, bueno, ni que hablar para lo que es el verano. El verano también es una temporada muy fuerte para el sur de nuestro país. Sí, el fenómeno del estudiante está más circunscrito a Bariloche y Río Negro. No es un fenómeno, digamos, en las localidades nuestras, en el Neuquén. Sí, obviamente lo que dicen es cierto, a partir fundamentalmente de los fines de semana largos, se ha logrado lo que en términos turísticos siempre se intenta, que las temporadas bajas sean lo menos bajas posible. Claro. Esto se lograba con los fines de semana, con los feriados puente, y esos fines de semana se había logrado
sobre todo con turismo regional y de cercanía. Además, nosotros tenemos un flujo turístico importante, que ahora está obviamente cerrado, que es del vecino país de Chile. Nosotros, bueno, tenemos varios pasos muy accesibles en Neuquén. Con lo cual la situación es compleja, y a la respuesta a esto, o sea, cómo se resuelve la cuestión de evitar más contagio con la apertura de la principal actividad, sobre todo en la zona de la cordillera, que es el turismo. ¿Diputado? Es complejo, nosotros... Sí, la escucho. Perdón. Sí, no, quería saber qué piensa. Bueno, se reglamentó finalmente la ley que se terminó de definir en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, sobre la reactivación del turismo. Y quería saber, bueno, qué pensaba sobre esto, pero también sobre ya el plan que está llevando adelante el Ministerio de Deportes y Turismo, que encabeza Matías Lamens, y que habla justamente de un programa con un 50% de reintegro para activar un poco la temporada, y básicamente lo que Lamens, al menos en sus declaraciones, estima que puede haber una circulación de 9 millones de personas. No sé si lo veo optimista. Yo veo con mucha preocupación, realmente, así como tenemos incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia. Hay una expectativa digamos, a partir de los anuncios del ministro de Salud, de Ginés González García, en cuanto a que en la segunda quincena de octubre estaría al alcance algún tipo de terapia, algún tipo de respuesta al COVID-19. Pero lo veo realmente con mucha preocupación. Insisto en el concepto anterior, o sea, hicimos un Zoom con el gobernador de la provincia, o sea, legisladores nacionales, diputados y senadores, y el gobernador de la provincia nos expresaba justamente esta preocupación que tenía sobre su despacho, la posibilidad de la firma de la nota para habilitar los vuelos, y bueno, y que tenía dudas de hacerlo. En ese marco nos estamos moviendo. No tengo certeza, realmente tiene que ver cómo evolucione la pandemia. Sí. Puntualmente en la zona nuestra, en el sur de la cordillera, veníamos bien hasta hace 20 días, o sea, no teníamos circulación comunitaria, pero en este momento ya tanto Villa Langostura, Junín como San Martín estamos teniendo casos, menos que en el conglomerado de Neuquén, pero también es una alerta porque, bueno, uno, por lo que ha visto en otras localidades, se sabe cómo empieza esto, pero no se tiene después cómo evoluciona rápidamente y mal, ¿no? Bien, bien. Diputado Carnaghi, gracias por este contacto con nosotros, que siga muy bien a pesar de la situación delicada que nos cuenta están atravesando en su provincia. No, gracias a ustedes por la comunicación. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Realidades que no están tan lejos, ¿eh? En la provincia de Neuquén, el sistema de salud totalmente colapsado. Sí. Están esperando más ayuda. Estamos hablando de profesionales de la salud contagiados, cansados, agotados, que hace 7 meses no hacen otra cosa más que atender y ver pasar frente a sus ojos la muerte. Yo quiero poner sobre la mesa la situación del tema de los vuelos, porque parece que estamos demonizando el tema de los vuelos. La realidad es que hoy, particularmente, hay circulación en rutas, en autos particulares que están ingresando a distintas localidades. Y, a ver, los contagios se siguen dando igual. Me parece que poner el foco, porque vuelven los vuelos, va a haber contagios, cuando realmente ahora hay contagios y las son personas, comunitarios. Claro, y el que puede acceder a una localidad por el auto particular puede trasladar tranquilamente. Es lo mismo que hacer un vuelo, digamos. O sea, me parece que se está tratando como de demonizar el tema de la vuelta de los vuelos. Ahora, ahora porque digo... no es que la gente no se está trasladando de una provincia a la otra o de una localidad a la otra. Ahora, digo, que esté desorientado yo, la verdad que no es un problema, yo no tengo que definir nada. Pero vos fíjate cómo es la cuestión, ¿no? Porque uno dice, che, a ver, Neuquén, como decís vos, que yo no me había dado cuenta, claro, tiene ya 2 temporadas de turismo, porque tiene la del invierno y va para la del verano, con graves problemas. A ver, llevamos 7 meses, vamos a reanudar la actividad, por favor.
Ahora vos intentás renovar la actividad y tenés la salud, el sistema sanitario colapsado, ¿me entendés? Y yo creo que en mi desorientación, lamentablemente, ojalá fuese yo solo el desorientado. Yo creo que a nivel gobierno y a nivel salud y a nivel política económica no está claro qué hacen, ¿eh? Porque no es solo acá, ¿eh? Hoy leía que en Europa, están viendo con mucho cuidado lo que hacen con el sistema escolar, porque también habilitaron después tienen que volver a cerrar. Madrid es un problema grave. Ayer hubo en Europa... Bueno, pero tienen bastante tiempo de habilitación. No es lo mismo la comparación con Europa, me parece. ¿Por qué? Y porque tienen hace bastante tiempo que están con el sistema escolar habilitado y con el... Pero mirá que ha sido... el sistema escolar no, porque ellos tenían vacaciones. Claro, pero además, ¿sabés cuál es el tema? El tema es que no se les termina esto. Ayer hubo en Europa 96.000 contagios. No. Y ellos creían que cuando, después del norte de Italia, creían que el tema estaba superado. Perdón, y a todo esto... Esa es la cuestión. Nadie le encuentra el agujero al mate. No, y a todo esto todavía no tenemos conocimiento certero de cuándo va a llegar la vacuna y qué realidad vamos a tener, por lo menos en nuestro país. ¿Cuántas dosis vamos a necesitar? ¿Y cuál va a ser la realidad? Porque una vez que esté la vacuna... Y mucho menos de qué va a tener como componente... la vacuna. Sí, bueno, esa es una inquietud que vos venís planteando. Sí, yo creo que... Para mí es fundamental saber qué es lo que qué es lo que te van a inyectar como vacuna. No sé, para mí es... pero me parece que es profeso, nadie te va a complicar la vida más, me parece. No, y además está en una etapa de desarrollo la vacuna, pero está en una etapa de desarrollo la vacuna. Entonces, capaz la van a probar, me parece. Hay mucho dinero en juego y muchas personas investigando y queriendo, o sea, la verdad es que tristemente no deja de ser un negocio el desarrollo de la vacuna. Lamentablemente, claro, los laboratorios siguen teniendo el poder en ese sentido. Pero podemos conversar todos estos temas con la diputada Carrizo, que integra la Comisión de Salud y que ya está al otro lado. Por supuesto, la convocamos para hablar de esto y muchos otros temas. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, recién pasábamos por la provincia de Neuquén, donde el diputado Carnaghi nos decía, la verdad es una situación muy delicada, el sistema de salud está absolutamente colapsado, los médicos están agotados, no tenemos espacio para una sola persona más en ninguna cama UTI, el turismo que pretende abrirse, las temporadas están perdidas, los colegios, bueno, todo parece que en algunos casos obviamente es mucho más delicado, más grave que en otros, entendemos que la situación en Córdoba es distinto, también tienen otra estructura desde el punto de vista de la salud, pero bueno, ¿cuál es el panorama allí en su provincia? Sí, la verdad que buenas tardes a todos los que están en el piso, estos compañeros. La verdad que en Córdoba también estamos viviendo el pico de la pandemia. Llevamos muchísimos meses de aislamiento, pero... Que parecen años. Ayer justamente... Sí, que parecen años y que ayer, mira... justamente en Córdoba se ha dado el mayor número de contagios, que fueron casi 2.100 personas que realmente positivos, que bueno, vemos con mucha preocupación porque ya se están manifestando algunos sectores de la salud, de distintos hospitales regionales, donde se ha focalizado se ha diagramado la localización de los enfermos, donde están desbordados en algunas zonas. Hay en el sur, en el centro de nuestra provincia, por ahí es un poco mayor la cantidad, pero la verdad que sí, estamos siguiendo, es más, las declaraciones del ministro de Salud de la provincia han sido que en estos días vamos a estar llegando a los 3.000 contagiados, lo cual era muchísimo para lo que nosotros... A ver, para el aislamiento que uno viene haciendo, porque yo los escuchaba recién y la verdad que nosotros nos preguntamos, porque... Lo vimos al ministro Trota por ahí diciendo el tema de los semáforos, ¿no? Sí. Córdoba, hace 20 días que empezó a agravar su situación y había, durante estos 6 meses que tenemos para atrás, hubo casi, la mayoría de las localidades era zona blanca. Por lo tanto, ahí tomamos decisiones mirando quizás lo que pasaba en Buenos Aires. Claro. Y creo que ha sido esto ha sido el error a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, donde hace 3 meses atrás podríamos haber tenido diferentes clases con protocolo, por lo menos los chicos del último año, y hoy nos dicen del semáforo. Obviamente Córdoba no va a empezar porque tiene el semáforo en rojo en estos meses y hasta diciembre esperamos tenerlo así. Dios. Eso es lo que nos dicen, pero la verdad que creo que estas son las miradas de la diversa realidad que tiene Argentina, que tiene que ser contemplada, porque si no, seguimos
mirando lo que pasa en Buenos Aires y en el AMBA, cuando las realidades en las provincias han sido diferentes, ¿no? Y es lamentable eso. Totalmente, sí, tiene mucho sentido lo que usted dice, porque nosotros habitualmente tratábamos de conocer en profundidad los números de la pandemia, más allá del informe, que ahora ya no lo brinda más desde la mañana el Ministerio de Salud, pero cuando uno veía cómo estaban repartidos esos números, durante mucho tiempo la mirada estaba concentrada en el famoso AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana del conurbano. Y claro, ahora que ustedes les digan que les quedan todavía por delante 3 meses más o 2 meses más de mayor reclusión, bueno, no es lo mismo, no genera el mismo impacto y tampoco va a generar la misma responsabilidad ciudadana, porque es una cuestión lógica y natural a esta altura de la pandemia que 5 meses para atrás. Así es, así es. Es más, había diversos sectores que estaban exigiendo volver a fase 1, acá en Córdoba. Yo ahora estoy focalizando el tema en Córdoba porque lo hemos seguido de muy cerquita en estos días, porque ha sido impresionante el crecimiento que se ha dado, pero también hay una realidad, hay una naturalización de la gente de empezar a trabajar, de empezar a decir... es más, hay que analizar también los casos donde se han dado los mayores contagios, si se han dado en la cuestión del trabajo o en una cuestión de acciones sociales o que también esto cambia la mirada, porque creo que de ahora en más lo que hemos aprendido los argentinos es que vamos a tener que las medidas de protocolo tienen que ser exigentes para todos, el barbijo pasa a ser parte de nuestro cuerpo humano, pasa, digamos, de esa manera nos tenemos que volver a habituar a esta realidad para continuar con responsabilidad, también la responsabilidad individual. Pero creo que sí, que hay un hartazgo, hay un cansancio de la gente, que es muy difícil de pedirle más esfuerzo cuando, vuelvo a repetir, hace no mucho más, es más, yo vivo en el interior de Córdoba, y la verdad que era inexplicable, siendo a veces en zona blanca, que teníamos el mismo tratamiento. Pero bueno, lamentablemente hoy estamos atravesando esto, tenemos que lograr que el sistema de salud realmente aguante y cumpla. Nosotros acá en Córdoba teníamos un relevamiento también muy importante de médicos y enfermeras que también estaban contagiadas, han perdido la vida directores de hospitales muy importantes aquí en Córdoba por el tema de COVID, así que la verdad que una situación muy triste, y de mucha incertidumbre para adelante, para ver cómo se sigue después de esto, ¿no? Y cómo nos levantamos. Así que ojalá el gobierno no busque conflictos, sino que trate siempre de buscar los mayores consensos para poder enfrentar esta pandemia y la crisis que estamos viviendo de la mejor manera. Diputada, ¿qué tal? Vero Benaim la saluda. La quería correr a otro escenario y tiene que ver con la sesión que se llevó adelante esta semana. Bueno, finalmente la fonoaudiología tiene su reglamento, su ley a partir de la aprobación en el Congreso de la Nación. Bueno, alguna reflexión respecto a esto y también a la aprobación que se hizo declarando la vacuna contra el COVID y los futuros contratos que va a, digamos, a realizar o celebrar el Estado Nacional con los laboratorios. Sí, nosotros, bueno, te respondo la primera, sí. Que efectivamente, bueno, fui parte de este proceso, sí. que venimos peleando hace mucho tiempo para que el sector de la fonoaudiología tenga su regulación autónoma, integral, y por fin dio a luz en esta sesión, así que estábamos muy contentos, acompañando, entendiendo que la fonoaudiología ha pasado a ser una profesión con interés público, obviamente, y así lo declara el Ministerio de Educación a través de la reforma de la Ley de Educación Superior, donde establece que las licenciaturas de fonoaudiología pasan a ser carreras de interés público por el impacto que tienen en la salud, pero sobre todo también por la incidencia social que tiene, porque la fonoaudiología habla de lograr que la persona en cualquier etapa de su vida desarrolle el habla y la voz de una manera que logre también la inclusión social. Claro, y esto claro. Creo que es importante.
Muy importante. Así que bueno, independientemente de la seguridad que les trae a los pacientes también, saber que hay profesionales formados con determinada currícula. Así que la verdad que hemos celebrado dentro de tantas pálidas una buena noticia y por unanimidad. Así Sí, que tal eso cual. también habla de que se pueden buscar consensos. Y con el tema de las vacunas, por supuesto que desde Juntos por el Cambio acompañamos la necesidad de pedir de que el gobierno tenga los instrumentos necesarios para poder lograr los acuerdos con los laboratorios para la producción de las vacunas. No hicimos todas las observaciones posibles en el proyecto, las cuales fueron aceptadas casi el 80%, y por supuesto en los artículos que no estuvimos de acuerdo, no acompañamos, nos abstuvimos, porque bueno, se fueron modificaciones a último momento, pero también lo más importante creo que es saber que hemos podido incorporar que los contratos que se lleven a cabo van a estar a la vista de la Comisión de Salud y de la Comisión de tanto de senadores como diputados, lo cual creo que eso también hace a la transparencia, que por supuesto hay confidencialidad por el medio, pero también sabemos que podemos ejercer un tipo de control para poder seguir tranquilamente, digamos, estos procedimientos. Diputada, perdóneme, ¿qué patología atiende un fonoaudiólogo o fonoaudióloga? Digo, locutoras, locutores, cantantes, sordomudos. Tartamudos, sesiosos. ¿Qué patología atiende? A ver. Atiende a un sinnúmero de problemáticas, digamos, que estén en incumbencia o que tengan impacto con el tema del habla. Puede ser, obviamente, los cantantes, la mayoría lo usa, locutores, muchos, y hoy se me comunicaron muchísimo conmigo docentes. Claro, sí, peor, tremendo. Es un mix, hablas todo el día y tragás tiza todo el día. Y gritás. Exactamente. Terminás, un mal uso de la tremendo, voz. Tremendo. Me decían que para ellos justamente está regulada como una enfermedad laboral y que es y hablan de acá, necesario. de la garganta, hacen fuerza con la garganta. Claro. Sí. Es sumamente necesario, por eso, aumentar la cantidad de profesionales fonoaudiólogos. Cada año las universidades, que hay 11 carreras a lo largo y a lo ancho de nuestro país, tanto pública como privada, dan aproximadamente 400 egresados fonoaudiólogos. Por lo tanto, sobre una cantidad de 44 millones o 50 millones, si lo queremos ver así de argentino, es muy poco. Claro. Y no llega a todos los lugares. Por eso es tan importante el fomento del estudio de esta profesión. Y aparte, en general, todas estas cuestiones, salvo que uno lo use como un recurso, una herramienta para mejorar en su escenario o en su campo laboral, cuando se trata de subsanar una cuestión vinculada a la dificultad con el habla, generalmente las personas que han padecido alguna de esas patologías padecen de la mano bullying, hostigamiento, son estigmatizados porque son cuestiones que sobresalen, y entonces es muy fácil burlarse de aquel que habla de una manera rara o distinta. Claro. La famosa publicidad de tapa rosca, ¿se acuerdan? La que la persona no podía nombrar la R. Así que bueno, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. La verdad que es interesante, porque siempre lo venimos diciendo acá, a veces parece que, pero como esto no estaba regulado, pero que no existía ya estas situaciones. Está bueno que existan estas miradas en profundidad que puedan ir resolviendo cuestiones tan elementales, ¿no? Es una carrera, ahora que es una carrera universitaria, 4 años, 5 años, ¿cuánto es la carrera? Sí, porque... Es una carrera... desde el año 92 se creó la primera cátedra universitaria y ahora, digamos, y dentro de esta regulación que hemos dado, eso también es importante, establecemos 5 años, en 5 años la posibilidad de que aquellos que han recibido un título terciario, porque anteriormente no había universidades, tengan la posibilidad de adaptarse y no pierdan la posibilidad de trabajar. Exacto. Está muy bien. Así que la verdad que ha sido una buena noticia. Sin duda. Dentro de tantas pálidas. Sin duda. Muchas gracias, diputada Carrizo, por este contacto con nosotros.
No, gracias a ustedes. Hasta luego. Me encanta la tonada bien cordobesa. Bien Parece cordobesa. usted, de esta diputada no tenemos duda. Y del interior, del interior. Es bien cordobesa. Es interesante y recordar que en el proyecto de ley de vacunas, el espacio que al que la diputada pertenece votó dividido, no votó ni todo el espacio a favor ni todo el espacio en contra. Hubo 8 votos negativos, la mayoría fueron de los representantes de la coalición cívica y 11 abstenciones, donde ahí hubo, digamos, un pupurrí de legisladores tanto del radicalismo como del PRO y la coalición cívica que votaron en contra. No todos Juntos por el Cambio acompañó ese proyecto. Ajá. Bueno, hay algunos temas que estaba mirando, en realidad los estaba pensando casi en voz alta, ¿no? Algunas cuestiones que uno piensa que por ahí es cierto, no son las urgentes, por ejemplo, esta cuestión de la regulación de la fonoaudiología, pero ¿por qué había que esperar que no se regulase? Solo porque estamos en un contexto de pandemia, de pobreza, de emergencia. Obvio, los diputados tienen que ponerse a trabajar lo antes posible en esas cuestiones, pero mientras tanto, digo, esto a veces cuando decimos, y sobre esto están votando, y esto están debatiendo, bueno, me imagino que tienen que ir como por caminos paralelos, tanto esas cuestiones que no son urgentes, inmediatas a resolver, pero que requieren de una normativa, y aquellas, digamos, no descuidar por esto aquellas que son fundamentales. ¿Está previsto qué es lo que va a pasar ahora que el sector de Juntos por el Cambio dijo que sobre el importe excepcional quieren que haya un debate, una sesión, quiero decir, presencial? ¿Está previsto esto? ¿Se le va a dar lugar? ¿Se sabe algo de esta cuestión? ¿Para cuál tema puntual? Para el aporte solidario. extraordinario y solidario. No, porque todavía no hay, para el bono solidario, todavía no tiene fecha todavía. No tiene fecha. Pero hay dictamen, está listo para bajar en el recinto, está costando llevarlo. Lo que pasa con eso, dato de ayer, es que el presidente estuvo visitando y hablando con empresarios de varias provincias. Y algunos plantean, yo creía que estaba absolutamente claro ese tema. Creía la verdad, ¿eh? Digo, vos podés tener bienes a nombre tuyo y podés tener bienes a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada. El impuesto yo tenía muy en claro que nunca iba sobre tus bienes personales, iba sobre tu empresa. Pero ahora hay gente que no tiene un SRL, que tiene bienes a nombre propio y que dice, mira, voy a tener que pagar, pero lo que pasa que porque tengo alguna máquina grande que compré y no corresponde que yo pague por eso, ¿me entendés? Sí. Bueno, entonces ahora llegó una propuesta de algún sector de la UI, algún empresario, vía algún ministro que se la hizo acercar al presidente. El presidente elevó eso a los diputados que están mirando si se puede escuchar alguna de las propuestas que están haciendo los empresarios para que se retoque este proyecto. Por eso este proyecto todavía no tiene fecha de tratamiento. Cuando tenga fecha se discutirá si es presencial o si es virtual. Yo creo que está reclamando Juntos por el Cambio que sea presencial. Sí, pero lo que yo digo es, ¿por qué no se adelantan ese tipo de debates? Porque entonces cuando vaya a suceder, porque ellos ya saben que ese tema, y ya lo dijeron, porque nos lo contaron nosotros en distintas notas periodísticas, por lo tanto lo deben haber expresado en otros espacios. Porque a lo mejor el dictamen que está firmado a lo mejor sufre alguna modificación por este pedido del Ejecutivo. A ver, la idea igual... Por eso. ¿Qué pasó? Pero la base del proyecto... Está. Pero no, y aparte que la base de la discordia también está. Pero tratan de evitar enemigos. Hay pedidos de la UIA puntuales, hay pedidos de la UIA puntuales, ¿me entendés? Que tratan de ser limados. Lo bueno de esto es empezar a correr a veces también al el espacio opositor de Juntos por el Cambio, porque a veces es porque Juntos por el Cambio no lo quiere tratar, porque esto por lo otro. Bueno, no, en realidad también acá están jugando otras cuestiones que tienen que ver con estas negociaciones del sector empresarial ya directamente con el gobierno, ya directamente a nivel presidencial. Y la UIA, perdóname, es muy importante, porque me olvidé otro detalle. Lo que plantea la UIA, que digo, vos me decís a mí, ¿por qué no se planteó antes? Tenés razón. Pero lo que están planteando ahora es, a ver, a mí me tocan pagar, ponele 50 millones de pesos. Yo como empresario, en vez de pagarte esa plata, que ahí sé que el proyecto y los autores no quieren saber nada, en lugar de pagarte, yo lo que te propongo es a partir del año 2021 que esa plata que no te la doy a vos, la invierto en maquinarias.
Los diputados le dijeron, no, esa plata yo quiero que vos la pongas porque son 300.000 millones de pesos que yo pretendo recaudar para básicamente cuestiones de salud y para otro tipo de asistencia. Sí, sí, sí. La UIA diciendo, no te pago, pero esa plata te prometo que la invierto. Bueno, esa fue una propuesta que los diputados dijeron no. Lo otro, pero mirá que tengo que pagar por maquinarias, bueno, a lo mejor se ve algo. Porque yo ayer pregunté, ¿por qué esto no avanzaba? Me dijeron, porque algún empresario privado de Entre Ríos y la UIA le hizo llegar vía un ministro al presidente, el presidente le dijo a los diputados, mírenlo, si lo pueden escuchar mejor. Sí, por eso estaba demorado. Que tiene que llegar ahora, porque ahora estamos en pandemia y ahora no pueden pretende recaudar, efectivamente. Y aparte ahora estamos debatiendo presupuesto y analizando presupuesto. Entonces hay que saber, ¿se cuenta con ese dinero o no se va a contar con ese dinero? Se va a contar. No sé con cuánta cantidad, pero se va a contar. El gobierno lo contempla, el gobierno lo está contemplando. La realidad es de que de abril se viene postergando este proyecto por una o por otra razón, viene postergándose y cuando parecía, porque la realidad es que el proyecto tiene dictamen favorable y está listo para ir al recinto. Pero están jugando otras cuestiones por afuera y además empieza a entremezclar con el debate que se está dando por el presupuesto 2021 y que la Comisión está trabajando también en ese Mira, proyecto. el dólar, con un dólar alto nunca hay paz. ¿Me entendés? Entonces, viste, claro, todo se te empioja un poquitito, efectivamente. Eso es cierto. Bueno, está del otro lado el diputado Godoy, que integra la Comisión de Defensa del Consumidor. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos acerca de este código para defensa del consumidor que se está tratando de terminar de elaborar, a donde se contemplan distintas cuestiones son interesantes de cara a proteger al consumidor y al usuario. Bueno, estamos justamente discutiendo este Código de Defensa del Consumidor. Se busca aprobar esta normativa. En el mientras tanto se van realizando algunas reuniones muy interesantes. Ayer estuvimos en una reunión de la comisión con los doctores Stiglitz, que es una persona que trabaja mucho en esto que tiene que ver con consumidores y usuarios, la doctora Lima Márquez de Brasil, autora del código, o una de las autoras del código brasilero de defensa del consumidor, y la doctora Kemelmacher de Carlucci, que seguramente... Constitucionalista mendocina. Exactamente. Y candidata a integrar la Corte en varias oportunidades. Fue jueza de la Corte Mendoza. de Mendoza, sí. Efectivamente. Quienes vienen trabajando mucho en este aspecto y los proyectos que están presentados del Código de Defensa del Consumidor, hay proyectos presentados de Cambiemos, hay proyectos presentados del Frente de Todos, tomaron como base un anteproyecto que se elaboró por parte de muchos juristas, entre ellos Kemelmacher y tantos otros con quienes venimos sosteniendo reuniones en la comisión. Y básicamente lo que busca es una norma moderna que contemple nuevas realidades y, sobre todo, que sea progresiva, es decir, no regresiva, que vaya más allá en lo que tiene que ver con la protección del derecho de consumidores y usuarios. Diputado, en este sentido que usted menciona una nueva realidad, ¿quiere decir que existe o existió algún tipo de documento, por lo menos de defensa del consumidor, o algún tipo de normativa previa sobre la cual ustedes quieren como reversionarla, o nunca existió una cosa semejante? No, bueno, tenemos la ley de defensa del consumidor, pero recuerden que esa ley es del año 93. Desde aquella época, de 1993 hasta ahora, han cambiado mucho los consumos, ha cambiado mucho lo que tiene que ver con los servicios. Hay nuevas tecnologías. En ese momento no teníamos ni celulares. Claro. Hay otros actores en juego. Y sí, claramente, pero además va mucho más allá de esas realidades. Lo que estipula el Código del Consumidor es básicamente determinar que los derechos de los consumidores son de orden público, es decir, que no son renunciables por voluntad de las partes. No pueden ser renunciables y cualquier tipo de renuncia en este sentido es inviable, es inválida, básicamente no se toma en cuenta. Otras cosas,
Sí, perdón. No, perdón. Históricamente, algo que preguntaba recién Melina y algo hemos hablado con algún otro integrante de la comisión, digo, históricamente el ranking de demandas de la sociedad estaba generalmente encabezada por quejas por servicios de telefonía celular, bancos y medicina prepaga. Ese ranking, usted efectivamente dice, data la ley del año 93, pasaron casi 30 años. Digo, ¿ha cambiado algo o sigue igual? Y ese ranking me parece que además es un medio nuevo, porque creo que se masificó el servicio... Celular, claro, exactamente. Celular Sí. En el año 2000 y algo. Aquí en Salta, yo soy de la provincia de Salta, y la última estadística que tengo es del año pasado, efectivamente era así. Bancos, celulares y telefonía celular. Ahora, con... Prepagas no, sino sobre todo celulares, bancos, en cuanto a atención. Sí, claro. Y de hecho, yo fui autor aquí, antes de ser diputado nacional, fui diputado provincial de una norma que prevé una atención prioritaria para embarazadas, para personas adultas, algo que tiene este código, aquí ya es ley en Salta, y que tiene este código de defensa del consumidor. Pero no solo eso, decía, sino también un principio de progresismo, de tutela de la dignidad del consumidor, de tratarlo al consumidor como una persona vulnerable en la relación. Diputado, claro. ¿Qué rol van a cumplir en este sentido? Vamos a suponer que se puede avanzar, porque me imagino que acá todos deben estar de acuerdo con las cosas que incorpora este código, las más importantes. ¿Qué rol van a cumplir, por ejemplo, los medios, que muchas veces son los que reproducen publicidad engañosa, que son muchas veces los que deseducan en este sentido para colaborar con los intereses de las empresas y no con los intereses de los consumidores? ¿Va a haber algún tipo de responsabilidad solidaria entre aquel que reproduce un mensaje engañoso con aquel que lo está representando, ese mensaje, esa marca que va detrás? No, bueno, en primer lugar lo que hay que ver es cómo se configura la relación entre proveedor y consumidor. Puede ser de manera bilateral, ante la firma de un contrato, la compra de algún producto, puede ser también de otras maneras, como un hecho o acto jurídico unilateral. Y un hecho o acto jurídico unilateral en este caso es lo que acaba de decir usted, la publicidad. La publicidad tiene que ser certera, precisa, debe brindar información correcta del producto que se está vendiendo. Esto en tanto y en cuanto no perjudique al consumidor. Entonces, claramente, bueno, es una buena pregunta porque volvemos a lo que decíamos hace rato. En el año 93, la publicidad, en todos sus aspectos de productos o servicios, no estaba tan masificada, y así sea a través de medios de comunicación tradicional o a través de nuevas formas de comunicación como redes sociales. Bueno, debe haber una responsabilidad de la empresa que ofrece un servicio o un producto a través de la publicidad, y esto lo estipula el código, y debe responder ante esa publicidad. Por eso digo que debe ser precisa, debe ser correcta, debe ser veraz, debe ser acabada, pero además tampoco, y lo estipula el código, debe ser sobreabundante, porque por ahí ante una avivada lo que hacen es sobreinformar, y eso también se estipula o se define como una práctica desleal. Si yo sobreinformo detalles técnicos específicos inentendibles, bueno, en algún punto se podría decir que se está informando, pero realmente esa sobreinformación es perjudicial para el consumidor. Diputado, ¿qué tal? Vero Benaim lo saluda. Lo corro un poco de tema porque en la semana, el día de la sesión, se aprobó lo que es la ley, una prórroga en realidad a la emergencia citrícola, y una de las provincias, digamos, que está amparada por esta emergencia económica, productiva, financiera y social, es la provincia de Salta. Bueno, contarnos un poco a nosotros y a los televidentes qué significa en términos tangibles para la provincia esta prórroga que se le da, teniendo en cuenta que ya había una emergencia y había vencido en el mes de mayo. Efectivamente, se prorrogó y además se incluyó a dos provincias que no estaban. Sí, Tucumán, provincia de Buenos Aires. Exactamente, y Salta ya estaba. Salta en su
sistema productivo económico, el citrícola, sobre todo en el norte de nuestra provincia, está en boga hoy los departamentos de Orán y Tartagal, se han conocido por hechos lamentables, lamentablemente digo, pero allí hay una gran producción citrícola, pomelos, también naranjas, limones, pero sobre todo pomelo, que somos grandes exportadores en el sector. ¿Qué significa? Significa que se va a continuar, se ha declarado una emergencia y se van a continuar con estas medidas que están destinadas a beneficiar al sector. Un sector que emplea de manera intensiva a muchas personas, ¿no? Sí. No es de estas producciones extensivas, como puede suceder con la soja, donde no hay gran contratación de mano de obra. En estas producciones son intensivas y lo que es descuentos en aportes patronales, lo que tiene que ver con descuentos o beneficios impositivos y fiscales, va a continuar esa medida. Además, tenemos, más allá de todo lo que tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo a partir de la pandemia, no solamente en la Argentina, sino en el mundial, tenemos que sumarle la sequía que se está viviendo en todo el país y que afecta directamente a la producción de este tipo. ¿Cómo ha sido el trabajo de la producción en el marco de la pandemia? ¿Estaban trabajando? En la producción, bueno, había sectores agrícolas que estaban exceptuados, recordemos, del aislamiento, como puede ser aquí en Salta, el sector del tabaco, el sector de la caña de azúcar, que estuvieron exceptuados, pero claramente ha repercutido de manera negativa en todo el ámbito productivo a mi provincia y, por supuesto, a todo el país. Pero mira, uno de los principales ingresos que tiene la provincia de Salta es el turismo. Y eso ha sido uno de los ámbitos productivos que mayor daño le ha generado esta pandemia, porque ha caído de 100 a 0, literalmente. Claro. Drástico. Sí, ha sido drástico. Hay pueblos Cachi, Cafayate, que reciben muchos turistas, viven mucho del turismo, hay muchas personas empleadas en el sector y hoy no la están pasando bien. Hace unas semanas aprobamos una ley que ya ha sido enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, de emergencia turística, podríamos llamarlo. Se promulgó ya, diputado. La promulgó el Poder Ejecutivo. Es esa famosa sesión donde Cambiemos presentó un amparo para declarar su nulidad, algo que era muy preocupante, la verdad, muy preocupante. Sí, que la justicia ya se expidió al respecto, de todos modos. Gracias a Dios, gracias que primó en ese sentido la racionalidad, porque iba a perjudicar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que dependen de la actividad turística. Bien. Diputado Godoy, gracias por este contacto con nosotros. Que ande muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. En la Comisión de Legislación del Trabajo se logró emitir un dictamen a favor de promulgar o de promover el cupo para personas trans y travestis. Y la verdad que es un proyecto interesante porque las distintas minorías, lamentablemente a lo largo de los años quedan reducidas a actividades muy dolorosas también para sus vidas privadas. En general hablan de situaciones de muchísima vulneración de derechos, a donde después es imposible como consecuencia que puedan, por ejemplo, alquilar una casa, un departamento. Por eso el promedio de vida es 35 años. Mira, ese dato es verdaderamente alarmante y no lo tenía, y la gran mayoría están por debajo de la línea de la pobreza. Imposible conseguir trabajo en blanco, hay mínimos casos. Durante la pandemia, por ejemplo, me acuerdo al principio, fue muy importante que esta cuestión de frenar los desalojos, porque imagínense chicas trans y travestis que no podían salir a hacer absolutamente nada para ganarse el pan de todos los días, que eran encima desalojadas de los lugares a donde estaban pudiendo vivir, que en general son pensiones o son hogares colectivos. Exactamente. Pero porque perdóname, todo es una cadena, una cadena muy dolorosa la que tienen que enfrentar. Está un sector absolutamente invisibilizado. Los otros días apareció una publicidad, creo que es una tarjeta de un banco público,
Bueno, sí, el Banco Nación. Exactamente, es la primera vez que vos ves en algún tipo de publicidad. Que tiene que ver con si el cambio negado, de porque en la publicidad aparecen grandes, chicos, blancos, negros, morochos. Se incorporó ahora como moda, se incorporó como moda a los gays en las publicidades. Como que son todos gays, las marcas son todas gay friendly, pero no son ni travestis ni trans friendly. Exactamente. Sí, hay que recordar que en septiembre, a principios de septiembre, el gobierno de Alberto Fernández firmó un decreto justamente para incorporar el cupo trans, travesti en el sector público, que se tiene que garantizar un mínimo del 1% de la totalidad de los cargos y contratos para personas trans, travestis, bueno, digamos, de este sector. Es un decreto del presidente Alberto Fernández, y que a raíz de eso también en las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, las presidencias definieron que también en el Congreso de la Nación ese 1% se tiene que respetar. Acá yo conocí a una patriarca de la comunidad trans, que fue Loana Berskin, que era una mujer inteligentísima, brillante, que empezó siendo asesora de algún legislador en la Ciudad de Buenos Aires y después trabajó un tiempo como asesora de algún diputado o diputada, pero era una cabeza privilegiada, salteña. Loana Berskin falleció hace no mucho tiempo. Sí. La verdad que fue de las primerísimas acá, era antes del cupo, así que la verdad que era un dato muy singular, efectivamente. A donde además hay que aprovechar el impulso que por otra parte generan determinados personajes públicos que empiezan a traccionar estas historias. Por primera vez una ficción de la televisión que tiene como protagonista a una chica travesti, como es Mariana Genesio, una conductora de televisión travesti. ¿No había hecho ya Flor de la B algo? Sí, también. Claro, pero enormes éxitos, claro. Claro, sí. Pero no con la historia de amor, digamos. Ella no interpretaba a sí misma una chica. Yo no quiero cometer el error porque no es lo mismo, pero yo no sé si Mariana Genesio. Mariana Genesio es travesti, no es trans. Estoy casi segura. Sí. Pero en la historia de esta que yo te digo. Claro, tiene la claro, y uno se metía en la historia de amor de ella y a donde se podía de esa manera ficcionada conocer por todo lo que pasa en estas chicas. Incluso ahí aparece este famoso hogar a donde en general van a vivir porque no tienen otras condiciones, otras situaciones. Pero bueno, digo, todos estos personajes, Florencia Aravé, la famosa Cris Miró también, otras chicas que, pero bueno, eran una en un millón, efectivamente. Y lo que les costó ser ese uno en un millón, ¿no? Y lo que les costó, pero creo que le están abriendo y le van abriendo camino a otro grupo que son desconocidas, pero que en este valor de la representatividad, ¿no? Cuando vos tenés un ídolo, un ídolo en el sentido del factor de la representatividad. En el deporte también pasa muchísimo. Cuando vos tenés a alguien con quien identificarte, cómo tracciona otras realidades. Lo explicaban a partir del fenómeno Podoroska. Las chicas que juegan tenis en la Argentina no la conocieron a Sabatini, no tienen ni idea. Es verdad. Tienen a alguien en qué referenciarse, efectivamente. Exactamente. Bueno, no hay chico que tenga entre 10 y 20 años que no ande con la camiseta de Messi en la República Argentina. Bueno, o la de Diego en su momento. Haciendo todo un paralelismo, ¿no? Con todo lo que estamos hablando. Ahora voy a la nota que me pedí, Sale. Ayer pareció que era un hito de la televisión el hecho de que una mujer relatara fútbol. Hizo un montón de puntos, 15 puntos. Pero hizo, ¿en qué? Tremendo rating. Pero eso es lo que te lleva a pensar en qué país atrasado vivimos en estos términos. Donde no es solo el país, no es solo el país. No, bueno, pero yo vivo está bien. Digo, en Italia y en España prácticamente era un mundo muy acotado. Está bien. Es muy transformador lo que pasó con Ángela, es muy transformador. Claro, pero digo, ¿por qué estamos...? O sea, saludemos y aprovechemos, pero también reflexionemos por qué estamos hablando donde, uy, mira, tenés razón, una travesti, un transexual tiene derecho a tener un laburo formal. Uy, no, tenés razón, una mujer tiene derecho a relatar fútbol. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, pero te digo, pero es que ¿sabés qué pasa? Tiene una explicación, no digo que la comparta. El fútbol era un reducto tan masculino, donde la mujer había accedido a la medicina, había tenido presidentas mujeres, pero el fútbol eran Muñoz, Víctor Hugo y Macaya Márquez, que era una cosa absolutamente masculina, ¿me entendés? Digo, esa es la cuestión. Digo, era más raro por cuestiones atávicas, históricas. Por eso es transformador y por eso demoró tanto. Por eso me llamó la atención. Pero me parece que pasaba eso. Es muy masculino el fútbol. Sí. Y masculino y machista. Por supuesto. Hasta que empezó a jugar Fleiderman. Obvio. Sí. Está la diputada Ormachea del otro lado para hablar de todos estos temas. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pido disculpas porque no podía entrar. Ay, no pasa nada.
No, pero yo estaba desesperada porque me mandaban un mensajito. A usted le mandaban un mensaje diciendo que entre, pues estábamos diciendo muchas pavadas seguramente. Que entre rápido la diputada. Salve, diputada. Porque a nosotros ya nos estaban por tirar con algo por la cabeza. Bueno, diputada, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bueno, todo bueno, acoplándonos a lo que nos va dejando la tecnología. ¿Cómo vivió la última sesión que se dio aquí en el recinto? ¿Qué sensaciones le quedó todo lo que se probó y las situaciones que se generaron? Se conoció también lo que resolvió esta comisión especial que tenía que opinar acerca del caso Juan Emilio Ameri. Bueno, mirá, yo no te puedo decir de que todo lo que sucede en las sesiones a mí me parecen bien, y es una cuestión personal mía. Me parece que en realidad las circunstancias que estamos viviendo, lo que está pasando la gente, no solo nosotros, en el mundo, en América, en Argentina, es tan difícil que merece que en los lugares en que tenemos la posibilidad de hacer cosas que avancen o mejoren o empujen para que la situación de la gente se mejore, me parece que hay cosas que no corresponden. Me parece que no todo puede pasar en determinados momentos por lo partidario, que nosotros tenemos una responsabilidad, y no lo digo como diputada, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad. Y lo que ustedes estaban charlando del cupo y la transformación que merece esta sociedad también es una responsabilidad nuestra. Por eso que quizás habrá que ver muchísimas otras cuestiones u otras casos que pasaron u otras situaciones que merecen una especial atención y por lo menos una discusión entre nosotros si tiene que pasar o no. Pero me parece que nosotros no podemos atar todo a lo partidario, y fundamentalmente la cuestión no es obstruir o obstaculizar solamente para obstaculizar al otro, cuando en realidad hay medidas y hay cosas que no van a resolver la vida de toda la gente ya, pero por lo menos van a ayudar a que haya cosas que vayan mejorando. Diputada... Por lo cual, perdón. Sí. No, ¿qué tal? Vero Benaim la saluda. Le quería consultar, meternos directamente en lo que fue el dictamen que se logró ayer en la comisión sobre justamente, ¿no?, este proyecto de ley que viene a reforzar, que ya hay un decreto vigente, pero viene a reforzar este cupo tan importante. Bueno, ¿qué significa o qué significa para usted que la comisión haya tenido este dictamen? Y si piensa que va a ser un proyecto que se pueda tratar ya en las próximas semanas, teniendo en cuenta que por ahí hay algunas comisiones que sacan dictámenes, pero los proyectos todavía no se bajan al recinto, si ya tienen el tanteo de alguna forma de si esto se va a tratar, porque es algo muy importante, ¿no? La verdad que yo no estoy lo suficientemente canchera como para decirte si los tiempos son cortos o largos. Claro. A mí... Yo vengo del sindicalismo donde hay que hacer porque si no haces, salís. Entonces, a mí a veces los tiempos también se me digo. En este caso, yo creo que sí. Yo creo que el dictamen de ayer, y a mí en un momento me preguntaron si yo quería hablar, y yo les dije que no, porque había gente que hacía muchísimo tiempo que venía trabajando muy seriamente sobre este tema para poder llegar a este dictamen y para poder llegar a que sea una ley. Entonces me parece que fue muy festejado por todas las diputadas y diputados que estuvimos presentes, que participamos desde las dos comisiones, y creo que ahora llegó el momento en que las leyes tienen que ser una realidad, se tienen que concretar. Y entonces, para mí, por ejemplo, que nuestra organización sindical haya firmado el cupo en el Banco Nación, me parece
que esas son las cosas que después de que hay una ley, después de todo el trabajo que se da en diputados, Bien. se pueda llevar a la realidad de la gente. Diputada. Nosotros hace poquito... Perdón, no, discúlpeme usted que yo ahora tenga que ser desprolija con usted que estaba desarrollando, pero la quiero comprometer para la semana próxima a poder seguir conversando sobre este tema tan importante. Es que nosotros, por una cuestión de obligación de nuestra pantalla, tenemos que darle paso a la comisión que va a trabajar ahora a las 15 horas. Y bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir escuchándola, aunque nos gustaría. No hay ningún problema porque en realidad yo les tengo que pedir disculpas a ustedes porque yo fui la que no pude entrar a tiempo. Bueno, entonces... Así que me comprometo para cuando ustedes quieran. Sin pasar por el analista, nos pedimos perdón las dos y nos encontramos la semana que viene. Claro, así sencillito. Total. Muchas gracias, diputada, que ande bien, ¿eh? Hasta luego. Se quedan entonces con el trabajo de la comisión que arranca ahora a las 15 horas, la Comisión de la Niñez, Familia y Juventudes. Muchas gracias.